Pues la próxima vez que vayáis a tratar con vuestras amigas, a cenar y empecéis a glorificar un poco vuestra época, es decir, que ya no hay grupos ni música como los de entonces, cuando comentéis desesperanzados que las nuevas generaciones carecen de valores y del sentido del esfuerzo, queremos que recordéis antes este descubrimiento. Situaros. Los primeros registros escritos que tenemos. ¿Y de qué hablaba Elías hace ya casi 5.000 años? Pues hablaban de reyes, de batallas y de lo maravillosos que eran. Y sí, por entonces ya ponían a caldo a los jóvenes diciendo que habían perdido los valores, que ya no se podía confiar en la iniciativa que tenían y que después de habérselo dado todo, pues los resultados eran un tanto nefastos, Rubén. O sea que llevamos hasta donde nuestros registros escritos nos están diciendo, nos podemos constatar unos 5.000 años diciendo casi las mismas idioteces y pensando que somos y que estamos haciendo afirmaciones siempre basadas en la razón. Y Cristina Luna y un servidor, pues hemos decidido que para contar esto, porque somos esto de que somos mucho menos racionales de lo que nos podemos creer e imaginar, y que al fin y al cabo nuestras convicciones son más falibles de lo que estamos dispuestos a admitir, os hemos traído una sorpresa a Ramón Nogueras, que es psicólogo, que es granaíno y que ha escrito un libro interesantísimo hablando de todo esto y que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Así que bienvenido a la teoría de la mente y nada, pues agradecerte un poco tu presencia, Ramón. Agradecer a vosotros la paciencia que habéis tenido con los 500 cambios de día y de hora, porque yo me hubiese mandado a tomar por culo hace mucho tiempo. Nada, pero a nosotros nos importaba tanto que estamos dispuestos un poco a esperar y a esperar. Oh, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Ramón, yo te voy a hacer la primera pregunta y quería preguntarte que si esto es así, ¿no? Que si nuestros argumentos son menos racionales de lo que estamos dispuestos a admitir. Bueno, evidentemente no siempre somos completamente irracionales porque si no, no habríamos conseguido nada. O sea, no habríamos podido tener pues todo el desarrollo tecnológico ni estaríamos ahora mismo hablando mágicamente o casi mágicamente por un cacharro a distancia, etcétera. Pero sí es verdad que nosotros somos muy buenos construyendo una constante sensación de consistencia y de racionalidad que hace que todo aquello que nosotros pensamos y todo aquello que percibimos lo veamos como mucho más objetivo de lo que realmente es. Y claro, lo más insidioso es que somos muy buenos convenciéndonos a nosotros mismos de que nuestros razonamientos son siempre completamente sólidos. Y bueno, pues luego vienen los disgustos. Vamos a hablar de otro libro que es muy interesante. Es un libro de Daniel Kahneman que se llama Pensar deprisa, pensar despacio. Y aquí habla de dos sistemas precisamente de pensamiento, ¿no? Uno que sería el que está tomando muchas veces esas decisiones meditadas, ¿no? El que nos imaginamos todos que estamos haciendo todo el rato. Y otro que está diseñado, bueno, pues para actuar rápido, para actuar deprisa, para actuar rápidamente y que evidentemente no puede perder tiempo, ¿no? Esto es como cuando decían aquel cuento, ¿no? De aquella persona que está por ahí, de repente hay un arquero que le dispara, no puede ponerse aquí a pensar cuál era la velocidad de la flecha y de dónde venía, ¿no? Simplemente te abre una flecha y tienes que actuar, ¿no? ¿Qué opinas un poco del trabajo de Kahneman y de Tversky, que creo que ha sido muy interesante, ¿no? Hombre, yo creo que el trabajo de Kahneman y Tversky es fundacional y además es fundacional a la hora de demostrar que la psicología es una ciencia hecha y derecha y con toda la barba. Lo de sistema 1 y sistema 2, pues bueno, pasa lo que pasa muchas veces con la psicología cognitiva. Es una metáfora interesante, pero realmente pues no podemos decir que exista como una entidad real que está ahí en alguna parte, ¿no? de nosotros. Pero creo que es una... De hecho, tiene gracia porque es que justo el martes pasado estaba explicándole esto a mis alumnos de la universidad. El tema de, bueno, pues esto, yo siempre digo esto es mentira, pero es una mentira útil para que entendáis cómo funciona esto. La irracionalidad que nosotros tenemos es precisamente, como tú me hubieras dicho, un colateral de la necesidad que hemos tenido de tomar decisiones muy rápidas. Ojo, y del hecho que muchas veces somos muy buenos tomando estas decisiones rápidas, somos muy buenos estableciendo reglas. Y sobre todo, una cosa que es necesario tener en cuenta es que los sesgos y los heurísticos que utilizamos muchas veces nos impulsan al lado de la cautela precisamente porque la cautela es una buena estrategia. Si hablamos en términos de evolución, lo que yo comentaba en clase justo es, pues, mi clase es mayoritariamente femenina y hacía la pregunta, chicas, imaginad la siguiente situación. Vais por la calle, estáis volviendo de salir con las amigas, es de noche, vais solas y en esto que viene hacia vosotros por la misma acera, pues viene un tío con una sudadera, con una capucha echada, las manos en los bolsillos, en fin, con un aspecto tal. ¿Qué hacéis? Aplastantemente, unánime,
hago como que llamo por el móvil, me cambio de acera, ando más deprisa, me pongo la llave en la mano, etcétera. Al margen de consideraciones de por qué las mujeres tienen que tomar este tipo de precauciones, al margen de eso, lo que yo le explicaba es, fíjate, ese tío puede ser una amenaza o no serlo. Si no lo es, el coste de tu conducta es nulo. No has perdido absolutamente nada. ¿Te has cambiado de acera? Pues bueno, ¿has hecho como que llamabas por el móvil? No hay perjuicio. Pero si realmente es una amenaza, el coste de no tomar esa precaución puede ser elevado. Entonces, estos heurísticos y estos secos vienen de la necesidad que tenemos, ante todo, de protegernos. Y por tanto, es normal que muchas veces tendamos a posicionamientos que nos protegen de potenciales errores con consecuencias muy graves. Porque es lo que decía, si el tío no es un problema, no hay ningún coste. No hay coste en perder buenas oportunidades, pero hay un coste muy grande en no advertir peligros, en advertir amenazas. Pues entonces, esa es quizá la distinción fundamental. Y ahí sí me gusta mucho el trabajo de Kahneman, porque al final lo que hace Kahneman es estudiar el riesgo. Es como somos aversos al riesgo cuando está cerca de nosotros, pero somos muy propensos al riesgo cuando el riesgo se percibe como lejano. Por ejemplo, el tema de fumar o el tema de conducir bebido, cosas así. Ahí sí somos muy propensos al riesgo porque pensamos que el riesgo es una cosa que le va a pasar a otros, porque no es inminente o no lo vemos como inminente. Casi como que obviamos muchas veces que nuestra mente y que nuestro cerebro de alguna manera está diseñado para la supervivencia, ¿no? Perseguimos la felicidad, perseguimos, parece que un montón de sueños, pero que quizá una cuestión muy, muy, muy importante sea que aquí, sobre todo, primero estamos diseñados para sobrevivir y luego ya veremos qué, ¿no, Cris? Yo te quería preguntar, Ramón, porque estabas haciendo mención a dos palabras, hablabas de los sesgos y hablabas de los heurísticos. Y bueno, para todas las personas que nos estén escuchando, que estas palabras les van a sonar un poco a chino, ¿no? Porque los que no están familiarizados con la terminología psicológica, pues puede ser que no manejen muy bien estas palabras. Y quería que nos ayudaras a que la gente entendiera qué es un sesgo y qué es un heurístico. Esa es una pregunta muy buena y es una cosa que yo intento diferenciar mucho en clase. Un heurístico es una regla, es un atajo. Por ejemplo, si voy sola por la calle y aparece una persona, tomaré estas precauciones. Eso es una regla. Y los heurísticos a menudo aciertan. O sea que pueden ser acertados o no dependiendo del contexto y de la situación. Un sesgo siempre es un error. Un sesgo es un error sistemático. Por tanto, los sesgos nunca nos ayudan. Los heurísticos pueden ser beneficiosos en muchas situaciones. Lo que tenemos que pensar es que un sesgo es una distorsión en la percepción o en el razonamiento o en el procesamiento de la información, mientras que el heurístico no tiene por qué ser así. El heurístico puede ser perfectamente una regla, como digo, válida, ventajosa y que nos ayude a sobrevivir o sencillamente a obtener, por ejemplo, la idea que tenemos, por usar un ejemplo más cotidiano, de que las cosas más caras suelen ser más buenas, es que es una idea que a menudo es cierta. Con lo cual, es verdad, a veces te pueden dar gato por liebre, a veces puedes pagar muchísimo por algo que no lo vale. Pero como heurístico, pues no es una mala aproximación. Pero en cambio, un sesgo, por ejemplo, el pensar que todas las personas de una determinada etnia son delincuentes, ese es un error sistemático, porque de hecho probablemente no sea el caso. Con lo cual ahí sí estaríamos hablando de una cosa que nos perjudique y que tenemos que intentar en la medida de lo posible evitar, dentro de que luego ya podemos meternos en cómo de posible es eso o no. Claro, yo casi como que parecería, ¿no?, que un heurístico es una regla rápida que estaría basado un poco en el sí entonces, ¿no? Es como tener casi una serie de preprogramas casi hechos, ¿no?, que nos funcionan y un poco hablaríamos ahí, el sesgo sería cuando al utilizar ese sí entonces de manera indiscriminada, pues ya tendríamos una serie de errores, ¿no? Claro, la cosa es esa, que tú piensas una cosa, cuando somos de forma indiscriminada, también muchas veces porque tenemos que tomar esa decisión en un entorno de incertidumbre o con prisa o con presiones temporales, etcétera, etcétera. O sea, no siempre tenemos tiempo de sacar el sistema 2 que decía Kahneman a pasear, que es lo que sería deseable. Entonces, y luego también está el hecho de que tendemos a intentar pues conservar energía y a conservar tiempo y entonces pues todo lo que nos podamos ahorrar de trabajar, pues eso que nos llevamos. Tú empiezas con un blog hace ya mucho tiempo que se llama Sesgo de Confirmación, que podéis ocultarlo, o sea, que podéis consultarlo por ahí. Y yo creo que como estamos hablando de estos errores y hablas, parece ser que esto es uno de tus sesgos favoritos, ahora nos comentas. Y sí que me gustaría comentarte o me gustaría que comentásemos dos tipos de sesgos, ¿no? Dos tipos de estas
sería el primero, el sesgo de confirmación, y otro que a mí también me encanta, que es el sesgo de disponibilidad, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando cuando hablamos de sesgo de confirmación? Vale, el sesgo de confirmación, y es el título efectivamente del blog, porque yo creo que es uno de los fenómenos más importantes que existen en psicología, es sencillamente la tendencia que tenemos a prestarle mucha más atención, a creernos mucho más y a preferir la información que confirma las ideas que ya tenemos. Y tendemos, por tanto, a rechazar, a no valorar, a no sopesar la información que va en contra de lo que pensamos. Y, de hecho, le puse el nombre al blog de sesgo de confirmación porque creo que al final es tan universal, es tan absolutamente humano, es tan constante, tan omnipresente, todos caemos tanto que también te sirvió un poco de recordatorio de decir si tú eres psicólogo, pero también puedes ser un poco gilipollas, ¿no? Y de hecho, científicos, académicos, filósofos, pensadores también se han dejado llevar por este sesgo de confirmación y por este... de hecho, yo te diría que el método científico y todo el sistema que hay de publicación, revisión por pares, replicación, todo lo que conlleva la ciencia es un intento de luchar contra el sesgo de confirmación, o sea, es reconocer que los científicos también lo tienen y que hay que luchar contra él. Entonces, el sesgo de confirmación es sencillamente, resumido, esa tendencia a buscar aquello que confirma lo que queremos creer. Mientras que el heurístico de disponibilidad lo que sería es la tendencia a considerar como más válida, más importante, más relevante la información que se nos representa con más facilidad, que a la que tenemos un acceso más disponible. Lo cual, de nuevo, en el entorno en el que evolucionamos como especie, era una idea muy ventajosa y seguramente la mayor parte del tiempo nos llevaba a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, si tú tienes este miedo que le tiene mucha gente a los accidentes de avión, porque los accidentes de avión son muy espectaculares, pero en realidad si los comparamos con los accidentes de coche, muere muchísima menos gente, es mucho más seguro el avión que el coche. Pero ahora pensad que esto ha sido así durante una fracción microscópica de nuestra historia. La mayor parte del tiempo, el heurístico de disponibilidad funcionaba muy bien porque la valoración que hacíamos de los riesgos era acertada. O sea, un depredador más grande es mucho más peligroso que un depredador más pequeño, con lo cual si tú le tienes miedo a un animal más grande, tu heurístico de disponibilidad te está sirviendo bien porque estás diciendo, vale, si es grande, mala noticia, necesito ayuda. No sé si se ve la... Claro, es que vivimos en un entorno en el que muchos de nuestros comportamientos automáticos del sistema 1 ya no son tan necesarios porque hemos eliminado un montón de riesgos y de amenazas que antes teníamos. También hemos creado otros nuevos. Nuestros antepasados antes tampoco se envenenaban fumando, por ejemplo, o drogándose o lo que fuera. Bueno, pues se drogaban de otra manera. Pero hemos ganado mucho en cuanto a seguridad, al menos en una gran parte del mundo. Es como que nuestra experiencia, como que sobreestimamos nuestra experiencia como seres individuales y pensamos que todo el mundo más o menos va a pensar de una forma muy parecida, ¿no? En este caso. Y es esa forma también de cómo estamos viviendo cada uno en una burbuja. O sea, la política, por ejemplo, es lo que nos puede asemejar más a esto, ¿no? El ejemplo de cómo las personas que pertenecen a una tendencia política suelen leer libros o suelen leer información o noticias de la misma tendencia, ¿no? Y que tienden normalmente a ignorar pues, que existen otras realidades. Y a la vez, una cosa que comentabas también en el libro, que también me resulta interesante, cuando vemos otras realidades las utilizamos para confirmar también nuestras propias creencias, ¿no? Y para reafirmarnos, ¿no? En lo equivocados que están los otros, ¿no? Vale, pero claro, la política es que además es especialmente sensible a esto, porque además la política es un asunto emocional. Y siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que implique un aspecto más emocional es mucho más susceptible de verse sujeto a sesgos y a errores, especialmente aquellas cosas que confieren nuestra identidad. Hay un tío que tiene un webcomic que a mí me gusta muchísimo, que se llama The Oatmeal, ¿no? Que es un tío, además hace el tipo de humor que a mí me gusta, que es muy vasto. E hizo un cómic sobre el sesgo de confirmación y sobre todo este tipo de fenómenos que me pareció la polla, en el que él decía, te voy a contar una cosa y te vas a engorilar mucho. Y entonces él contaba que existe la idea popular de que Washington, uno de los fundadores de los Estados Unidos, tenía los dientes de madera. Y resulta que no es verdad. Resulta que Washington, pues su cráneo pues tenía dientes postizos de un montón de cosas, un diente de burro, uno de madera, alguno de oro y tal, porque se hacían los dientes con lo que se podía. Entonces él te pregunta, ¿cómo te sientes con respecto de esto? Dice, pues probablemente te la suda. ¿Por qué? Porque no es una cosa que sea relevante para tu identidad. No hay una respuesta emocional asociada a esto. Es simplemente un trivia. O sea, tú dices, pues Washington no tenía los dientes de madera. Pues muy bien. Pero ¿y si yo te digo que el padre de los Estados Unidos, uno de los luchadores por la libertad, tenía yo no sé cuántos esclavos a los que maltrataba de esta manera? Mucha gente se engorila. ¿Por qué? Porque de repente eso sí te ataca a tu identidad.
Si atacan a tu partido político, a tu equipo de fútbol, los fans cuando atacan a su, yo qué sé, director de cine, artista favorito, etcétera, están atacándote a ti. Y entonces ahí es donde los secos entran dándole una patada a la puerta diciendo, aquí estoy yo. Porque precisamente reaccionamos para defendernos de un daño, que en este caso pues no es un daño físico, es un daño siquiera psicológico, no es el malestar de que se nos presente algo que contradice nuestra identidad o nuestras creencias. Ramón, yo que te escucho mucho, me gusta escucharte en podcasts, en conferencias que encuentro ahí en YouTube, te oía una vez que decías que las personas creemos que nuestras creencias erróneas se basan en falta de conocimiento, ¿no? Pero tú mencionabas que la respuesta era mucho, bueno, por lo menos un poco más compleja que eso. Y como también sé que eres un crítico, ¿no? Un gran crítico de corrientes como el psicoanálisis o la Gestalt, yo quería hacer una reflexión contigo, ¿no? Porque, sin embargo, si nosotros nos metemos en YouTube, ¿no? Vamos a ver que hay bastantes más visualizaciones de vídeos, por ejemplo, hablando de nuestro niño interior que hablando de análisis conductual. Entonces, haciendo alusión a tu libro, ¿por qué creemos en mierdas? Esto ya es meterse. Me gusta meterme en jardines, pero es meterse en un jardín venenoso. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí yo creo que se juntan varios fenómenos que son muy interesantes. En primer lugar, la psicología es un campo, ¿vale? Que está sujeto muchísimo a este tipo de explicaciones porque, a fin de cuentas, todos tenemos una explicación de nuestra conducta. Otra cosa es que nuestra explicación es una mierda, pero todos tenemos experiencia en nuestra conducta. Y además hay un fenómeno que es que me flipó cuando lo descubrí hace relativamente poco, que es la ilusión de introspección, que lo describieron Hilovich y Elizabeth Proning en el año 2004, que es básicamente que nosotros cuando hacemos introspección y accedemos a nuestros procesos psicológicos, lo que estamos viviendo es una ilusión. Nosotros no podemos acceder a nuestros procesos psicológicos. Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos, claro, yo es que hice esto por esto y entonces, claro, la razón era esta, no sé qué, estamos fabulando. Pero una fábula muy guay. A nosotros nos gusta. Yo siempre he dicho que el éxito del psicoanálisis es que Freud era un fantástico narrador de historia. Era un cuentacuentos que te cagas. Y es muy buen escritor. O sea, quiero decir, tú lo ves. Claro, exacto. Es como Carl Jung. A mí Carl Jung, yo lo leo y digo, qué guapísimo estaría que esto fuera verdad. Pero es que no es verdad. Pero bueno, estaría guapísimo. O sea, estaría todo guapo. Entonces, claro, a la gente le hablas de estas cosas y en primer lugar coincide con su propia experiencia. Porque no deja de ser unas descripciones basadas en la subjetividad. Con lo cual tú dices, hostias, claro, a veces vas a encontrar cosas que te identifiquen. Compáralo por el otro lado. Creo recordar, Cristina, porque que tú hacías TCC para temas sobre todo de ansiedad y todo esto. Claro, lo nuestro es una puta mierda. Quiero decir, tú vas y le dices a un tío, bueno, hazme unos autorregistros, valórame tu ansiedad de 1 a 10, ¿qué has pensado? ¿Cuál es tu...? Eso no tiene chicha. Mucho más interesante que eres follarte a tu madre, un pone. Luego, además, sucede otra cosa, que es que los seres humanos siempre hemos tenido una percepción de excepcionalidad. Eso es una cosa que viene de antiquísimo. O sea, la idea de que el hombre es una especie separada del resto de los animales es una idea que está ahí, que persiste. De hecho, cada vez que yo le digo a la gente todo lo que, por ejemplo, sacamos del aprendizaje animal, el hecho de que, por ejemplo, nuestras terapias de exposición a la ansiedad están sacadas de experimentos de aprendizaje animal y son 100% generalizables a seres humanos, la gente no quiere aceptar eso porque dicen, joder, pero es que nosotros somos diferentes. Bueno, no. Tenemos una conducta verbal que ahora encima, hace poco leí un artículo que decía que estaban consiguiendo descifrar el lenguaje de los cachalotes y parece que los cachalotes tienen un lenguaje verbal de la hostia puta, con lo cual no somos especiales ni para eso. Y los pulpos también podrían tener una especie de lenguaje que es casi telepatía, que es que yo me quedé roto cuando vi eso. Dije, madre, esto es guapísimo. El documental de mi amigo el pulpo. Es que flipé en color, decir, qué guapo está esto, por favor. Claro, la cosa es esa, que nosotros... Todas estas explicaciones alimentan nuestra sensación de especialidad, de unicidad. Cuando tú le dices a la gente, voy a hacer un análisis funcional de tu conducta, y la persona ve su conducta explicada en términos de condicionamiento clásico, operante, operaciones de moldeamiento, discriminación, cómo esta conducta es reforzada por esto y por lo otro, tiene menos chicha que cuando tú le dices a alguien, es que tu niño interior, es que, sobre todo además los traumitas, la idea esta de que todo viene de traumas en la infancia, porque es verdad, en la infancia somos frágiles, o parecemos frágiles, porque luego somos unos cabrones muy resistentes. Pero todo esto, además yo creo que alimenta una idea de yo no soy responsable porque el entorno me hizo así, lo cual es parcialmente verdad. Por lo tanto, la solución tiene que venir de algún tipo de fabulación simbólica y todo eso es muy literario y nos gusta la literatura. Entonces yo creo que la gente cuando ve las formulaciones basadas en la evidencia como la terapia cognitiva o la terapia de conducta se les queda corta porque dicen no puede ser solo esto.
No puede ser que seamos como cualquier animal, no puede ser que seamos como una paloma de Skinner. A mí al contrario me parece maravilloso, es decir, me parece genial que la conducta tenga regularidades que podamos estudiar, observar, analizar y por tanto podamos manejar como cualquier otro fenómeno natural. Entonces yo creo que alimenta mucho esa idea del alma. Al final yo creo que muchas percepciones sobre la psicología se basan al final en la creencia de la mente como el sustituto moderno del alma. Solo que en vez de decir el alma o el espíritu, pues dicen la mente y te fuma un puro. ¿Sabes? Que no digo con esto que los psicólogos cognitivos sean dualistas, que ya sé que la psicología cognitiva supera el dualismo y tal, que luego la gente se encabrona conmigo. Pero sí es cierto que de cara al público, este tipo de cosas yo creo que encajan con nuestra cultura y por tanto, por otro heurístico, que es el heurístico de familiaridad, el tema de que tendemos a preferir aquello que nos es familiar, son explicaciones mucho más populares que las explicaciones más científicas que a menudo pueden parecer más áridas o más frías o la típica excusa del psicoanalista de mierda es que son superficiales y tratáis el síntoma pero no tratáis el problema profundo. Y luego dices, ¿pero qué problema profundo, cabrón? Ah, bueno, eso ya me lo tengo que inventar, ¿sabes? Claro, y si no son resistencias, ¿no? Claro, no, si es un win-win, ¿sabes? Si recuerdas Está muy bien hecho. Si recuerdas el recuerdo reprimido es porque la terapia es verdad y si no lo recuerdas es porque era un paciente resistente y la terapia es verdad. O sea, hagas lo que hagas, yo tenía razón. Es como las brujas, ¿no? Cuando las tenían que acusar, ¿no? Si flotaban, pues eran brujas y las quemaban. Y si no, pues mira, ¿qué se le iba a hacer? No, y algo habría hecho porque Dios no habría permitido que se ahogara. Exactamente. Vamos con Festinger, con Leon Festinger, que nos enseña lo difícil que es deshacernos de nuestras convicciones. A mí me encantaba siempre, yo os lo comento mucho esto con los pacientes, este internamiento. Él se metió dentro de una secta, de estas sectas, de estas milenaristas que iban a venir al final los platillos volantes, ¿no? Porque él se preguntaba, bueno, hay un montón de sectas en el Medio Oeste, esto tiene que estar lleno de sectas. Y él, yo creo que, claro, se pregunta, bueno, sí, porque lo bueno de estas sectas es que ponen fecha y hora al fin del mundo, o sea, no es como, sino que dicen, en este momento será el fin del mundo. Bueno, pues él se interna en uno de estos, ¿no? Me parece muy interesante porque es una propuesta más valiente, ¿no? Porque lo otro sería, bueno, así que se la juegan. Entonces, claro, ¿cómo reaccionarían si ustedes estuviesen aquí metidos en una secta, tuviesen claramente la fecha del invertido, coste de oportunidad, ha invertido y todo? ¿Y qué pasa si el fin del mundo no llega, ¿no? Fue un poco lo que pasó ahí, ¿no? Bueno, de hecho, hay evidencia de esto porque hay una gente que son muy conocidos, que son los testigos de Jehová, que han predicho el fin del mundo ya una pila de veces y se han comido una mierda todas ellas. Lo interesante del caso que Festinger describe cuando falla la profecía es que Festinger tuvo la oportunidad de hacer un estudio observacional en directo, que esto es lo que no se ve. Porque los testigos de Jehová vienen, te dan el coñazo y creo recordar que hice una vez una presentación en la que contaba las veces que lo habían hecho y creo que habían predicho el fin del mundo 7 o 8 veces. Una exageración. Lo interesante del caso de Festinger es poder verlo. Y una cosa muy interesante es que la desconfirmación por sí sola no solo no basta, sino que tiende a reforzar la creencia desconfirmada, que es ya la locura, ¿no? Es decir, ¿cómo cojones puede ser que te demuestren que todo lo que tú creías era mentira y encima tú lo uses para reforzar esa creencia? Volvemos a lo mismo, porque nuestras creencias son parte de nuestra identidad, son lo que somos. Una creencia errónea nos plantea qué otras cosas podemos creer que sean erróneas, cuánto coste puede haber tenido para mí este error. Para ahora pensar que la gente que estaba con Festinger en aquella casa eran gente que habían dado todo su dinero, habían abandonado sus trabajos, su familia, lo habían dejado todo. Uno de ellos lo decía literalmente, es que tengo que creer. Y fijar otra cosa, cuando llega la hora y no aparece por allí ningún platillo ni hostia, hay algunos que se levantan encabronados y se van y dicen, esto es una mierda y me voy. Pero no dicen, esto es una mierda, los marcianos no existen. No. Ellos dicen, esto es una mierda, tú nos has engañado, pero los extraterrestres existen. Lo que pasa es que tú no te comunicas con ellos. Y dices, tú, hijos de puta, o sea, no sabes. No sois capaces, cabrones, ni de reconocerlo. O sea, es que no. Pero hay cosas más locas todavía. Cuando en el libro explico cómo las creadoras del espiritismo, las hermanas Fox, son dos niñas que se inventaron como un juego toda la mierda esta de comunicarse con el espíritu dando golpes, que luego desembocó en la Ouija. Y al cabo de unos años, destrozadas por la fama, alcohólicas, dieron una
una especie de gala en un teatro en el que delante de los miles de seguidores de su religión les dijeron que nos lo hemos inventado todo, que no se habla con los espíritus, y las mandaron a cagar. O sea, sus seguidores, teniendo delante a las fundadoras del espiritismo diciendo esto es un invento, dijeron estáis tratando de dañar el movimiento por alguna razón espuria, soy una venida, además ¿quién nos va a hacer caso? Soy una borracha. Y dices, pero vamos a ver, colega, que te está diciendo que se lo inventó. Le da igual. Porque claro, tú has estado años haciendo esto. Tu modo de vida puede que dependa de eso. Has invertido mucho, ¿no? Claro, cuanto más inviertes, es lo que decíamos antes de George Washington. Tú no has invertido nunca, probablemente, energía en defender que George Washington tenía o dejaba de tener los dientes de madera. A ti te la suda. Pero si, por ejemplo, para ti, tu identidad como americano, como estadounidense, está muy ligada a ese concepto de este es un país libre porque George Washington luchó por la libertad, y luego dices, pero hijo puta, tenía 500 esclavos que los trataba a patadas. Es como cuando tú ves al facherío aquí en España ponerse frenético con Colón, y Colón era un hijo de la gran puta para los estándares de la época, que ya hay que ser cabrón para que en la época dijese la gente que ve con Colón qué cabrón que es, ¿sabes? Que acabó, y que acabó como acabó. Quiero decir, la gente se siente súper atacada y empiezan con los rollos de no, porque los cristianizamos, bueno, porque los aztecas eran peores, ya. Entonces, esto eres tú solventando tu disonancia cognitiva. Porque el que los aztecas fueran unos hijos de puta, que no lo discute nadie, no quita que vosotros también os cubristeis de gloria. Es decir, que Bartolomé de las Casas inició toda su actividad misionera porque estaba hasta los cojones de ver salvajadas con los indios. Que dicen, ay, está bueno es que teníamos Bartolomé de las Casas, ya, pero estaba ahí por algo, ¿sabes? O sea, si todo hubiera sido tan bueno, no habría hecho falta un Bartolomé de las Casas que defendiera a los indios. Los indios había que defenderlos porque alguien los estaba matando. Pero claro, te ataca tu identidad español, te ataca tu identidad de... Y fíjate qué curioso, te ataca tu identidad lo que hicieron unos tíos hace 500 años que no tienen nada que ver contigo. Que de hecho probablemente... Si eres árabe o eres... Bueno, pero es que no solo eso, es que vosotros parad a pensar la locura esta. Es que a mí hay veces que en discusiones por internet ha venido alguna persona de Latinoamérica a echarme en cara, no, porque tus antepasados no sé qué. Digo, no te equivoques. Mis antepasados se quedaron aquí, que es por lo que yo nací en Granada. Son tus antepasados los que se fueron allá por el culo, que es por lo que tú hablas español y por lo que era. Así que ve y tiene cuenta a tu puta abuela. A mí no me rayes. Pero claro, tenemos que resolver esa disonancia. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos justificaciones. Porque aceptar el error es realmente duro. Se puede hacer. Hay gente que lo hace. Hay gente que llega y dice, estoy equivocado. He hecho el tonto. Susan Blackmore, una psicóloga que admiro muchísimo, se pasó a estudiar de forma científica la experiencia extracorpórea después de 25 años de perder el tiempo tratando de doctorarse en tarot. O sea, quiero decir, el papo de esa señora es admirable. O sea, es muy duro decir, he perdido 25 años de mi vida estudiando polladas. Es muy duro. Sí, es que es una sensación de vértigo, ¿no? La idea de repente de poder cambiar de opinión, ¿no? Esto es lo que dicen siempre, ¿no? De que si no actúas como piensas, terminarás pensando al final como actúas, ¿no? Que es un poco lo que termina pasando con esto. Pero antes de seguir con el tema de la disonancia cognitiva, yo tengo que decir que para mí el verdadero héroe de esta historia de Leon Festinger, donde está esta mujer que tiene toda esa secta que va a su casa, es el marido. Porque el marido, y a mí es el que más me gusta, el marido no cree en nada de eso, pero yo me lo imagino en batín pasando por ahí mientras la gente de la secta pasa por ahí. Bueno, es que el tío se fue a dormir. El tío esa noche, o sea, tu imagen, yo creo que ese señor debía tener un amor por su esposa absolutamente ese es el verdadero héroe. Porque el tío, venían a su casa todos estos frikis a reunirse allí, a dar el coñazo, su mujer con sus trances de escritura automática y él nota, yo que sé, haciéndoles café o algo, y ya la noche, bueno, Robert, que va a venir el platillo, te quiero mucho, bueno, ya está, sí, cariño, yo me voy a acostar, venga, va, y se sube su polla y se acuesta a dormir, es que yo de verdad flipaba. Con patín y ese soy yo queriéndola mucho. Sí, cuando vengan los marcianos intentad no hacer mucho ruido, que estoy sobando. Qué maravilla. Es que la gente es alucinante, de verdad. La razón por la que yo soy psicólogo es por estas cosas, porque necesitaba entender por qué la gente es capaz de hacer estas cosas. Tanto lo de creer en eso, como el marido estar allí y decir, bueno, pues ya está, por los hobbies de mi mujer. Venga, pues ya está. Y tan salada que es, claro. Oye, Ramón, estabas hablando de estos dos términos, hablabas de la disonancia cognitiva. A mí me gustaría que nos ayudaras un poquito más a darle significado, poder definir bien qué es esto de la disonancia cognitiva. Quería preguntarte también qué estrategias, ¿no?, son las más comunes que llevamos a cabo las personas para intentar resolverlas. Y rescatando, que antes hacías mención a los heurísticos, ¿no?, y hablabas también de su funcionalidad, te quería preguntar
si las disonancias cognitivas también nos resultan adaptativas en momentos de nuestra vida y por qué. Bueno, a ver, para empezar, la disonancia cognitiva es un malestar. Lo que tenemos que entender es que es un malestar al tener creencias que son incompatibles. Entonces, claro, la disonancia cognitiva puede ser adaptativa porque a veces nos puede motivar a cambiar nuestra conducta de forma positiva. Por ejemplo, el ejemplo más fácil que se me ocurre, pues en una relación de pareja, tu pareja te dice, esto que tú haces me hace daño, y esto te sitúa en un estado de disonancia cognitiva. Tú aquí tienes básicamente 3 opciones de acción frente a esta disonancia cognitiva. Y una de ellas es adaptativa, que es cambiar tu conducta. Si tu pareja te dice, oye, esto que haces me hace daño, y tú cambias tu conducta, pues has resuelto tu disonancia y encima tu relación está mejor. O sea que la disonancia puede ser adaptativa, porque es como el dolor, es una señal de que algo no está bien. ¿Qué pasa? Que a veces cambiar la conducta, a menudo, de hecho, cambiar la conducta es complicado. Entonces, ¿cuál es la salida más popular? Tratar de buscar una justificación que nos permita reconciliar esa disonancia, como puede ser, pues tú haces más, o tú más, o tú hiciste lo otro, o lo que sea. Y luego, por supuesto, la tercera, que es pasar completamente del tema y ya está, como cuando te dicen que, pues, qué sé, que conducir bebido es peligroso y tú dices, bueno, si el coche va solo, o la legendaria justificación de, bueno, ¿y usted quién es para decirme si yo puedo beber vino antes de conducir o no? Sabes que esa es mitiquísima. Claro, la disonancia puede ser adaptativa en cuanto que puede ser un motivador para el cambio de conducta. Entonces, sí, claro, puede ser adaptativa y puede ser buena. No es mala en sí. Además, de hecho, me gusta que me hagas esa pregunta porque a veces la usan como una especie de diagnóstico. En plan, tú es que tienes una disonancia cognitiva como si es que, yo qué sé, fuese una enfermedad o algo por el estilo. Pavo, que esto es normal, que esto nos pasa a todos todo el tiempo. Tenemos que lidiar con nuestras contradicciones, ¿no? Y un poco cómo vivimos eso. Y ahí está parte, por ejemplo, el proceso de terapia, ahí está en cómo las asumo y cómo las tengo que vivir muchas veces, ¿no? La teoría de la mente, que es donde estás ahora. Este podcast está muy enfocado al tratamiento de la ansiedad. Y bueno, pues nos parecía muy, muy interesante tratar de entender si las personas con ansiedad pueden tener quizá más sesgos cognitivos de lo normal, ¿no? Michael Heinze, que es el hijo del famoso Hans Eysenck, defiende que las personas con ansiedad, y me interesó mucho esto, podrían tener que ver mucho con estos sesgos. Y él propone como 4 direcciones hacia las que esos sesgos cognitivos se dirigirían un poco dando lugar a los diferentes desórdenes de ansiedad. Es decir, los diferentes trastornos de ansiedad podrían estar un poco enfocados según un poco los sesgos a los que vaya dirigido. Él hablaría, bueno, pues por un lado estaría, él hace estos 4 factores, ¿no? Hace como 4 categorías. Más o menos la fobia específica, dice, bueno, pues se caracteriza más o menos por un sesgo que está orientado a ver cómo más amenazantes los estímulos del ambiente, ¿vale? Personas que van a tender más amenazantes, a ver más amenazantes, bueno, pues los estímulos externos, ¿no? El trastorno de angustia, aquí cambiaríamos la dirección de los sesgos, ¿no? El sesgo sería hacia la propia actividad física, hacia la propia actividad fisiológica y a las sensaciones corporales, que esto siempre es una cosa que defendemos un montón. La ansiedad social tendría que ver con un sesgo puesto en la propia conducta y si esa conducta es o no es adecuada. Y el TOC, habla también del TOC, diría, porque es que yo puedo hablar un poco de esto porque como hablamos mucho de todos estos trastornos, no hace falta ni que los traduzcamos aquí. Un poco esos sesgos cognitivos serían un poco despegados hacia el pensamiento y hacia las cogniciones, es decir, cómo produzco mi pensamiento. ¿Y qué finalmente, significa? Claro, ¿y qué significan? Y los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, pues tendrían esos sesgos cognitivos, un poco, sería una mezcla de las 4 fuentes antes mencionadas. A mí me pareció muy interesante y no sé si más que una pregunta sería un poco compartirlo contigo y ¿qué te parece, ¿no? Esta idea de tratar de ver si las personas con ansiedad pueden quizá tener más facilidad de producir más sesgos cognitivos de lo normal. Pues, hombre, quizá podríamos, desde el paradigma conductual en el que yo me muevo, podríamos tratar esa tendencia, ese pensamiento secado como una variable disposicional, en el sentido de que sería una predisposición de la persona adquirida durante su historia de aprendizaje. A fin de cuentas, la ansiedad no deja de ser una respuesta
operante, una respuesta que se ve reforzada por la reducción de una percepción de amenaza. La ansiedad no deja de ser nuestra reacción fisiológica ante una amenaza y es una cosa que, por tanto, buscamos reducir. Y ahí entran las conductas de evitación, por ejemplo, en la fobia específica o en el trastorno por agorafobia, el no salir de casa o el ir solo a ciertos sitios, es una reducción de la ansiedad. A mí me parece que el modelo que tú me propones de Eysenck, que no lo conocía, es interesantísimo de cara a, por ejemplo, a la educación del paciente, a lo que es la psicoeducación. O sea, es una muy buena metáfora para que el paciente entienda por qué le pasa lo que le pasa. Porque al final me gusta mucho particularmente esto de que en el TOC el objeto de la preocupación es el pensamiento, porque lo que tú estás intentando celebrar al paciente es que le da al pensamiento una entidad que no tiene. Esto de si yo he pensado una esto, entonces ¿no? es porque yo soy... Esto lo veo mucho, personas con obsesiones acerca de sus pensamientos. Pero es que yo he pensado esto, ¿por qué he pensado esto? Si yo he pensado esto, quiere decir que es que lo voy a hacer. Quiere decir que es que soy un monstruo, un pederasta, un violador, un abusador sexual o lo que sea. Y precisamente la terapia pasa por la exposición, en este caso interoceptiva, a los propios pensamientos y que el paciente vea que esos pensamientos no se traducen nunca en una consecuencia en el mundo, una consecuencia real, de forma que el paciente pueda tomar distancia de esos pensamientos. A mí me gusta ese modelo. De luego, como metáfora explicativa para el paciente, como mínimo ya le veo valor, sin duda. Yo creo que es una historia, siempre me ha resultado interesante, porque como estamos, pues llevamos tantos años pues, viendo gente, pues siempre me ha parecido eso, hacia dónde, que casi como que el trastorno, normalmente, pues que como está esto del DSM-4, basado en un modelo siempre biomédico, y siempre se nos queda como una foto y se nos queda un poco normalmente como cortos. Yo creo que siempre es mucho más interesante el proceso, ¿no? El cómo la persona genera al final esa sintomatología o genera un poco ese trastorno, ¿no? En el fondo. Pues hombre, en general, yo te diría que la forma más fácil de concebirlo es sencillamente como un aprendizaje que tiene como meta defendernos de una situación percibida. Por ejemplo, el caso más reciente de agorafobia con el que yo he trabajado es un chico que experimenta lo que posiblemente fue un golpe de calor jugando a básquet en una cancha en la calle hace bastante tiempo. Esta persona pues empieza a desarrollar una serie de preocupaciones por sus sensaciones corporales, por si esto anticipa otro desmayo, porque para él además fue muy aversivo, estaba con sus amigos, perdió el control. Al desmayarse se hizo pis, con lo cual pues esta persona pues pasó una vergüenza considerable, además del malestar propio del mareo, y esta persona empieza a desarrollar el hábito de autovigilarse y a la mínima tratar de volver a casa, precisamente porque si allí me da un mareo, estoy en un entorno seguro. Fijémonos que en realidad aquí no hace falta ninguna explicación de lo que decíamos antes, tipo espiritualista, no de traumas ni nada. Este chaval había tenido una vida muy normal hasta los 17 años y un día está jugando al básquet con el amigo, aprende que se siente muy mal en un contexto que él vincula con estar en la calle y entonces le dice, si me encuentro mal en la calle, escapar hace que yo me sienta mejor, más seguro, reduzco mi miedo. Entonces, voy generalizando esta conducta de evitación a otros contextos, con lo cual ya no voy al instituto, ya no salgo con mis amigos, ya no voy a ningún lugar donde yo me sienta vulnerable. Pero fijaros, esto que hace la persona tiene toda la lógica del mundo. Es una conducta completamente adaptativa a corto plazo. En el momento, el sufrimiento, porque la ansiedad, es que es difícil a alguien que no ha pasado un problema de ansiedad explicarle lo terrorífica que es y lo mal que se pasa, aunque sea completamente inofensiva. Y esto es una cosa que me gustaría dar el coñazo a los oyentes de teoría de la mente, ¿no? Nadie se ha muerto de ansiedad, nadie ha sufrido una consecuencia adversa de sufrir ansiedad, pero es de las cosas más aversivas que se pueden experimentar, ¿no? Y como dice Marino Pérez, que no haya una enfermedad real no quiere decir que el sufrimiento no sea real. Entonces, esta persona está protegiéndose de una forma racional. Lo que pasa es que a medio y largo plazo las consecuencias son desastrosas. Claro, hablamos de una persona que llega un momento en el que su respuesta está tan generalizada y tan reforzada que no puede salir de casa, que lo tienen que traer en coche a la consulta y eso mismo ya casi le supone un ataque de pánico, que los primeros ejercicios de exposición se tienen que hacer a domicilio y son poco más o menos bajar del portal y alejarte 20 metros. Pero gradualmente tú puedes realizar otros aprendizajes mediante la exposición que te aseguren que puedes darte cuenta de que esas sensaciones no son algo que te tiene que temer, que te haga temer. Yo realmente quería preguntar, quería saber tu opinión sobre esto, porque tú ahora hablabas de la ansiedad, hablabas de los pacientes y yo cuando te escucho en diferentes canales,
tú haces siempre mucha referencia al contexto, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? Hacías mención en determinados momentos cómo responsabilizamos al individuo de generar ansiedad, por ejemplo, a nivel laboral, por trabajar 12 horas al día por 900 euros, ¿no? Entonces, de la importancia de que se produzcan cambios contextuales. Entonces, a mí me gustaba una reflexión que me hacía una paciente esta mañana que quería compartir contigo. Que ella me decía, está guay, ¿no? Cuando tú escuchas la importancia de cambiar el contexto, cuando el contexto es modificable, ¿no? Tú tienes un trabajo de mierda que te hace que, pues que trabajes muchas horas al día por muy poco dinero, entonces tú generas una ansiedad adaptativa al contexto que tú estás viviendo. Sin embargo, los pacientes nos enfrentamos mayoritariamente, porque sí, pues tú que te dedicas a la psicología sabrás que la mayoría de gente que tiene problemas de salud mental siente vergüenza por tener problemas de salud mental, justificados también por el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Hay una estigmatización, no hablamos de salud mental. Y entonces me decía esta paciente, yo puedo escapar de un trabajo, pero yo no puedo escapar de una sociedad. ¿Qué nos queda cuando hablamos de vergüenza, de estigma? ¿Qué nos queda a los psicólogos decirle a los pacientes cuando aparentemente no hay escapatoria? Cuando esto es una pregunta jodida, porque además se da. Cuando el paciente no tiene escapatoria fácil o no tiene escapatoria inmediata de su contexto, no tiene una salida fácil o no se pueden hacer estos cambios, por ejemplo, pues no puedo dejar mi trabajo porque ahora mismo no tengo ninguna otra posibilidad, yo creo que nuestro trabajo se tiene que orientar en primer lugar a reconocerle esa situación y ayudar a eliminar cualquier percepción negativa de sí mismo por ello. O sea, es decir, que atribuya correctamente la fuente de su malestar a ese contexto. Y en segundo lugar, poner el foco en todo aquello que el paciente pueda hacer, si no para cambiar, al menos para sobrellevar esa situación hasta que se pueda producir un cambio. Pero creo que tenemos la obligación ética y profesional de ser muy abiertos y muy sinceros con él. Decirle, por ejemplo, mientras no puedas salir de este trabajo, vas a experimentar malestar. Y tienes que aceptar que ese malestar va a estar ahí y que no es culpa tuya, que es una reacción comprensible. Antes de proceder a pasar a utilizar todo lo que tengamos en nuestro repertorio, entrenamiento en habilidades sociales y asertividad, manejo del estrés, reestructuración de los pensamientos, lo que sea que hagamos, pero siempre partiendo de la base de que el problema no es del paciente. No te vamos a arreglar porque tú estás roto, te vamos a intentar dar herramientas para afrontar un contexto que está roto, que yo creo que a fin de cuentas también al paciente le va a ayudar en tanto en cuanto se va a sentir más validado y se va a sentir sobre todo menos culpable, porque esto que has dicho antes, Cristina, me parece esencial. Por culpa precisamente de esta concepción internalista que muchas veces promueven terapias como el psicoanálisis, que hablan siempre, aunque digan que el psicoanálisis es contextual, realmente no es cierto, porque este énfasis en los traumas tempranos y en el desarrollo psicosexual, lo que hace básicamente es decir que a ti, si tu madre te quita la teta en el momento inadecuado, ya estás jodido, pero estás jodido tú. Es como cuando, por ejemplo, hace poco leí un libro que me pareció bastante horripilante, que relacionaba la teoría del apego con luego tu estilo relacional para toda la vida. Y decías tú, pero vamos a ver, es que no podemos aprender. O sea, si tú tienes un apego inseguro con tu madre, aceptando la validez de la teoría del apego, que eso es otro melón, pero bueno, ya automáticamente no puedes tener relaciones con otras personas, no puedes aprender a relacionarte de otra manera con otras personas. Entonces, creo que ahí es muy bueno darle al paciente la visión de que él puede cambiar, puede adaptarse dentro de unos límites, pero puede. Y que no es culpa suya, porque lo que tú dices, este estigma de es que tú tienes tus traumas y ya estás jodido, estás roto tú, no estás roto tu contexto, no estás roto tu familia que no te ayuda, o tu jefe, o tu trabajo que te pone demanda imposible, o la situación del sistema económico, que es verdad que es inescapable, No, eres tú. Y ahí podemos ayudarle a detectar la importancia de desarrollar lazos y vínculos positivos, el crear redes de apoyo con otras personas, el desarrollar habilidades que le puedan ayudar al menos a sobrellevar mejor la situación. Ahí sí podemos hacer algo, pero partiendo de la base de que el paciente tiene que tener una visión realista de su situación. Realista. Es que uno de los primeros secuestros que tiene la persona con ansiedad es precisamente precisamente lo primero que se secuestra casi es la dignidad, ¿no? Pierden el sentido de la dignidad en muchas ocasiones y es tan importante que puedan recuperar eso, o sea, que no se vivan como víctimas, que no se vivan como, oye, son personas que están pasando por un problema, pero muchas veces hay un montón de sentimientos que están asociadas a la ansiedad, como puede ser la culpabilidad, como puede ser la propia, cómo se manejan también con el enfado consigo mismos, con el enfado, con lo que les ha pasado. Entonces es fundamental poder hacer de su lucha una lucha legítima. O sea, porque las otras personas, y yo siempre lo digo,
no les cueste montar en metro, es que ellos no tienen esa pelea. Tú tienes que hacer una pelea absolutamente diferente porque consiste en que tú tienes que pelear en otro campo de batalla y ese campo de batalla también es digno, ¿no? Y no solo es digno, es que no es culpa tuya porque tú literalmente lo estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos que tú tienes y tus aprendizajes previos. Esto es una cosa que me encantó escuchar a María Jesús Froján en una entrevista que decía que los trastornos, los problemas psicológicos, los llamados trastornos, son intentos válidos de adaptarse. Todos los trastornos, además lo decía ella, es que se me quedó la frase, todos los trastornos son adaptativos, al menos en el momento de emitir la conducta. Con lo cual, no es que no sea digno, es que es la única forma que la persona tenía en ese momento. Una cosa que yo insisto mucho es que en el trabajo en consulta es no puedes culpabilizarte por las decisiones pasadas porque en aquel momento tú, con la información, la experiencia, los conocimientos, las habilidades que tú tenías, tú hiciste la mejor decisión que pudiste hacer. Porque tú ahora puedes darte cuenta y decir, hostia, aquí me equivoqué. Pero es que tú no eres la persona que tomó esa decisión. Tú eres una persona diferente porque para empezar estás informado de las consecuencias de esa decisión. Esa información tú no la tenías, no la podías tener. Está muy bien mirar atrás y decir, aquí me equivoqué y esto lo hice mal y no lo volveré a hacer. Pero es un mundo completamente diferente de decir, debería haber sabido algo que en realidad yo no podía saber. Y con la ansiedad pasa eso. Tú no podías saber que tu intento de evitar ese estímulo que te causaba ansiedad se iba a generalizar. No tienes por qué saberlo. Tú en ese momento hiciste lo que pudiste para protegerte. Y por claro que es digno y claro que merece respeto. De hecho, cojones, una cosa que me hincho de decir, cualquier persona que viene a consulta con un problema probablemente sea mucho más fuerte que el psicólogo que está sentado delante de él. Porque probablemente, en muchos casos, bueno, esto va ya a los bagajes de cada uno, ¿no? Pero es muy probable que el psicólogo no haya tenido que hacer ese esfuerzo. Yo he tenido una depresión. Pero yo tenía depresión durante 6 meses y bueno, pues sí, pues yo lo pasé muy mal y fue una experiencia subjetivamente jodida. Pero yo me comparo con uno que viene a la consulta diciendo yo llevo 10 años así y yo no sé si yo aguanto 10 años sin pegarme un tiro en la boca. ¿Me entiendes? Y ahora me vas a decir que tú estás roto. Tú no estás roto, has llegado hasta aquí. Si tú has llegado hasta aquí roto no puedes estar. Hombre, que lo estás pasando muy mal y que no quieres pasarlo mal. Lógico, claro, por supuesto, para eso estamos. Pero no digas que no eres fuerte porque tú estás cargando con una losa que yo no tengo que cargar. No podemos decir, al contrario, no es una demostración de debilidad, es una demostración de fuerza. Seguimos hablando, Ramón, ya vamos con la penúltima pregunta de personas que vienen a pedir ayuda o personas que hemos pedido ayuda y que muchas veces mezclamos, ¿no? Y nos damos cuenta que cuando padecemos ansiedad tenemos una dificultad para recordar cosas, ¿no? Tenemos la sensación de tener bloqueos, de que no recordamos bien dónde hemos dejado las cosas, qué ha pasado. Entonces, tú en tu libro dedicas un capítulo muy interesante a ver cómo las personas generamos falsos recuerdos, ¿no? Y cómo nuestra memoria no es tan de fiar como nosotros nos creemos. Entonces, yo quería hacerte una pregunta. ¿Es posible que las personas cuando padecemos ansiedad podamos tener más sesgos en ese sentido? Es decir, más dificultades para recuperar o para crear falsos recuerdos. Sí, sin duda. De hecho, pasan dos cosas. Por un lado, la ansiedad, dado que la atención se focaliza de forma extrema en el estímulo amenazante, dificulta la formación de recuerdos. Hay una cosa con la que yo doy el coñazo, tanto en el libro como en otras charlas, que es un experimento clásico de un profesor que simula un crimen en plena clase. O sea, hay 2 alumnos que simulan una disputa y uno de ellos le pega un tiro al otro. Entonces, los alumnos, en cuanto termina, se levantan, se van y entonces el profesor interroga al resto de los alumnos y dice, bueno, ¿cómo era la víctima? ¿Cómo era el asesino? ¿Qué ropa llevaba? ¿Qué pinta tenían? Nadie se acordaba de nada. Porque la atención de todo el mundo estaba en la pistola. Elizabeth Loftus demuestra que, por ejemplo, cuando se hace ver a la gente en vídeos de accidentes, de situaciones dramáticas, es muy fácil que se pasen montones de cosas por alto. Claro, luego eso quiere decir que cuando nosotros tratamos de recordar la situación, nosotros, pues sí, podemos decir, oye, pues no me acuerdo. Pero es muy probable que intentemos rellenar los huecos. Y ahí entra la creatividad, porque es que, de hecho, recordar siempre es rellenar huecos. Siempre rellenamos huecos. Entonces, las personas que padecen ansiedad, las personas que tienen un problema de ansiedad, es mucho más probable que su atención esté especialmente enfocada en ciertos aspectos que sin duda alguna recordarán muy bien. O sea, estoy seguro de que la gente es capaz de contarme con mucho detalle dónde estaban, cuándo pasó y qué estaban llevando puesto cuando tenían a lo mejor una crisis de ansiedad, pero habrá montones de detalles de su entorno que es que ni se registran. Con lo cual, claro, yo sí diría que hay una
posiblemente, no he visto, no he leído evidencia experimental en ese sentido, pero me parece una hipótesis muy plausible pensar que habría una mayor propensión, para empezar, a un razonamiento sesgado y luego, además, a un recuerdo sesgado también. O sea, desde luego tiene todo el sentido. Para finalizar, que no te queremos robar más tiempo, pero para finalizar sí que me gustaría, bueno, ya que hemos hablado de sesgos y hemos hablado bueno, pues de diferentes sesgos, sesgos de confirmación, sesgos de disponibilidad, es qué está en nuestra mano, qué podemos hacer para precisamente poder ser menos proclive a caer en esos sesgos. Yo creo que tú eres un poco más optimista que Kahneman. Kahneman es muy pesimista en esto. Creo que leyendo tu libro me has parecido más optimista, así que prefiero preguntarte a ti que a Kahneman. Entonces, ¿qué cosas sí tú crees que qué cosas están en nuestra mano, ¿no?, dentro de todo esto? Bueno, yo no sé si soy más optimista. A mí me parece que Kahneman es un tío optimista, ¿eh? Lo que pasa es que también es verdad que es muy difícil escribir una tochana con la que puedes matar focas a palos sobre sesgos y no acabar pareciendo un amargado. De hecho, te voy a decir una cosa. El segundo libro que estoy escribiendo, en parte es pues porque me ha gustado mucho la experiencia de escribir un libro y quiero hacerlo, y en parte es porque estoy hasta los mismos cojones de ser el tío de los sesgos. También te lo digo. Porque en realidad yo creo que igual que tenemos muchos sesgos que nos facilitan el creer en mierda en ciertos momentos, también hay una racionalidad muy valiosa en nosotros y una capacidad de sobreponernos a ello. Yo creo que de todo lo que he leído sobre este tema, la noción que yo sacaría es que la mejor forma de no caer en ciertos sesgos es vigilar la reacción emocional de uno. O sea, si algo te provoca una reacción emocional, es mucho más probable que sea algo que te gusta demasiado creer y por tanto te lo tengas que mirar con calma. En esto yo coincido con Kahneman, ¿no? Lo típico. Y ojo, que yo también he compartido titulares que luego han resultado ser erróneos o noticias que han resultado ser falsas, etcétera, porque también soy tan humano como cualquiera, pero creo que lo más útil para evitar caer en este tipo de sesgos es la demora. Es decir, si yo noto una sensación de que algo me gusta mucho o de que algo me enfurece mucho, de que algo me indigna mucho, si hay una reacción emocional, la demora. Es decir, voy a esperar antes de compartir esto, voy a esperar antes de leer esto, voy a esperar antes de tomar una decisión. Porque normalmente la demora es darle tiempo a ese sistema 2 del que habla Kahneman para que entre y diga, oye, pues igual esto no es tanto como parece. Porque en realidad los sesgos, sobre todo, se basan en la inmediatez, en la toma de decisiones inmediata. Con lo cual, una forma de evitar los sesgos es darnos tiempo a nosotros mismos. Intentar generar el hábito de no decidir inmediatamente acerca de cuando nos llega una información, cuando nos llega una noticia, cuando nos llega un meme o algo así. Siempre que se pueda dar una cierta demora, probablemente estaremos mejorando las posibilidades de no caer en un sesgo. Y otra cosa que funciona también muy bien es preguntarse muchas veces qué haría falta para que esta idea que me gusta tanto fuese incorrecta. ¿Qué haría falta? ¿Qué sería necesario? Y buscar activamente si eso ocurre. ¿Qué haría falta para que esta idea que no me gusta sea verdad? Y buscarlo activamente. Pues sería transformándose en científicos ya, casi, ¿no? Claro, y es un coñazo, que es la razón por la que no lo hacemos, que es un tostón. Pero claro, vamos a pensar también que precisamente el contexto de nuevo nos mueve mucho a esto. Yo no creo que seamos más crédulos que antes, esto es una cosa en la que insisto mucho. De hecho, hay evidencia de que no estamos, por ejemplo, peor informados en política de lo que estaban nuestros abuelos o nuestros bisabuelos en los años 40 o 50. Pero creo que esto, lo que sí alimenta y refuerza es la inmediatez, porque todo está diseñado para que el compartir una noticia sea un proceso que no tiene coste de emisión. O sea, ya está. O sea, pam, ya está. Creo que aquí tenemos que luchar un poco contra esa tentación porque el entorno cada vez más fomenta la inmediatez, la necesidad de tener una opinión muy rápida. Y a mí me gusta mucho una frase de Marco Aurelio que no me aplico en absoluto. Me aplico en absoluto que es, no tienes que tener una opinión acerca de todo. Luego yo eso me lo paso por donde me lo paso. Pero creo que es una frase que en ese sentido sí tiene una buena dosis de sabiduría de cara a luchar contra esos sesgos. ¿No? El tema de, antes de dar tu opinión, párate, dale una vuelta y posiblemente la opinión que salga sea más matizada y menos secada que la que saldría en una primera respuesta. Pues nada, les vamos a dejar un poco en paz, que estos señores ya tendrán que irse a dormir. Entonces, nada, sobre todo muchísimas gracias por haber estado aquí, Ramón. Ha sido un placer. Y nada, esperamos alguna vez que intentaremos
picar para otra cosa que no sea solamente hablar de sesgos, que seguro Cuando que queráis. lo vas a agradecer. ¿Eh? Cuando queráis. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Ramón. Un fuerte abrazo y encantado de conoceros. Cuidaros mucho. Adiós.